Ya, a ver, vamos a completar los temas que faltan. Son dos temas cortos, pero bueno, también son importantes. ¿Sí pueden visualizar la pantalla? Sí, doctor. Ya, ok. Entonces, el primero de estos temas es, vamos a tratar lo que es los problemas de infertilidad. Recordemos que la infertilidad pues es un problema cada vez más frecuente, no solo en nuestra población, sino a nivel mundial. Se dice que 1 de cada 6 personas puede tener un problema de fertilidad, ¿no? Es un problema que agobia a 15% de las parejas en su primer año de vida conyugal, 5% en el segundo año, en datos pues extranjeros. Y en el Perú, la consulta por fertilidad representa el 15% de todas las consultas externas, ¿no? Entonces, saber cómo abordarla es importante, ¿no? Lo más importante en infertilidad, perdón, es que determinemos el diagnóstico, ¿no? En infertilidad vamos a considerar a la incapacidad de una pareja para poder gestar después de un año de relaciones sexuales frecuentes. ¿Qué es frecuente? 2 a 3 veces por semana y sin el uso de métodos anticonceptivos en mujeres menores de 35 años y de 6 meses en mujeres mayores de 35 años, ¿ya? Entonces, esa definición es importante, ya que muchas personas acuden a una consulta diciéndonos que no pueden embarazarse, llevan un mes buscando embarazo, ¿no? Y no pueden embarazarse. Entonces, eso no es un diagnóstico de infertilidad, ¿no? Un problema de infertilidad tiene que cumplir con este criterio, ¿ya? Relaciones sexuales frecuentes, que no usen ningún método anticonceptivo, 1 año en mujeres menores de 35 años y 6 meses en mujeres mayores de 35 años, ¿ya? Entonces, con esto también, pues siempre indagar con la paciente, ¿no? Es muy frecuente que, doctor, mi esposo trabaja en mina, viene 7 días al mes, y de esos 7 días, pues tenemos 1 a 2 relaciones sexuales. Eso no es frecuente tampoco, ¿no? O sea, no encaja en un cuadro de infertilidad, ¿no? Lo otro también, si no usa métodos anticonceptivos, frecuente que alguien te diga, ¿sabe qué, doctor? No sé por qué no me embarazo si solo evito los días de riesgo, ¿no? Antes, a los 18 años, tuve una sola relación sexual y quedé embarazada. Ya, pues, ¿cómo se llama evitar los días de riesgo? Método de la regla, ¿no? El calendario del ritmo. También es un método anticonceptivo, poco efectivo, pero sigue siendo un método, ¿no? Entonces, no se olviden que para considerar una pareja infértil tiene que cumplir este criterio. Infertilidad primaria vamos a considerar aquella pareja que no ha tenido embarazos previos, e infertilidad secundaria cuando ya tuvo un embarazo anterior y este es su segundo deseo genésico, ¿no? Entonces, si no tuvo hijos anteriormente, infertilidad primaria; si ya tuvo uno, tuvo alguna pérdida, infertilidad secundaria, ¿ya? Esta definición es respaldada igual por el Colegio Americano, por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, ¿no? Mismo diagnóstico, ¿ya? 1 año de relaciones frecuentes en mujeres menores de 35 y 6 meses en mujeres mayores de 35. Recordemos también que las posibilidades de quedar embarazado de nosotros como humanos es de un 20% aproximadamente cada mes. Eso quiere decir que las chances para que aumente la posibilidad de embarazarse es tener más relaciones sexuales, ¿no? No es una sola relación sexual. Al cabo de 1 año de búsqueda, el 84% de parejas quedan embarazadas y a los 2 años el 92%, ¿no? Esa es una posibilidad de embarazo. Y vemos también cómo cambian las tasas de embarazo a medida que pasan los años, ¿no? Muy frecuente también en mamás que han sido, pues, adolescentes, por ejemplo, ¿no? Madres que han sido adolescentes, vemos, ¿no? De entre 19, 26 años y menores, incluso de 19, pues las tasas son más altas, ¿no? Embarazo después, en 1 año, en 12 ciclos, pues 92% de embarazo, ¿no? A diferencia de embarazos a 30, 34 años, ya la tasa es menor, ¿no? 86%. Entonces, es importante que recordemos esto siempre con nuestras pacientes, ya que
El problema de infertilidad pues causa mucha ansiedad en las madres, en los papás, ¿no? Así que siempre explicarle a las pacientes que la edad es un factor de riesgo y sobre todo el número de relaciones sexuales. Entonces, con respecto a las causas de infertilidad, se demostró que las personas con infertilidad primaria, 78% de estas parejas tenían algún problema que se asociaba a una causa de infertilidad. Y de las mujeres con infertilidad secundaria, 21.6%. Es decir, los problemas de infertilidad primaria son más frecuentes que los de infertilidad secundaria, ¿no? Ahora, cuando evaluamos la fertilidad, tenemos que buscar los famosos factores, ¿no? Tengo que evaluar tanto al varón, a la mujer. Y de esto, pues, vemos que el factor femenino es uno de los más asociados. En segundo lugar, tenemos lo que es el factor masculino y femenino, ¿no? El factor masculino también genera un gran porcentaje de infertilidad, ¿no? Entonces, pero definitivamente siempre los factores femeninos suelen ser un poco más asociados a infertilidad. Y de los factores femeninos, el más frecuente es el factor tubárico, ¿no? Problemas de la trompa. Y en menor frecuencia, la infertilidad no explicada, ¿no? De causa desconocida, ¿no? Con 3.4% de casos. Ya. Al momento de evaluar la fertilidad, tenemos que evaluar siempre estos 4 factores, ¿ya? Factor tubárico, cómo está la trompa, está permeable, no está permeable. Factor ovárico, cómo está la reserva ovárica, el número de óvulos, la función de los óvulos, pero principalmente la reserva ovárica. Factor uterino, cómo está el útero, ¿no? Tiene adherencias, tiene sinequias, tiene pólipos, tiene miomas. Y factor masculino, ¿no? También tenemos que evaluar el factor masculino. Con respecto a los factores de riesgo de infertilidad, la primera causa de infertilidad es más asociada, es la edad, ¿no? La fertilidad empieza a declinar a partir de los 30 años. En el caso de los varones empieza a disminuir a partir de los 55 años, ¿no? Las tasas anuales de infertilidad antes de los 30 años son menores del 10%. Antes de los 35 años hasta el 20%. Y vemos cómo a partir de los 35 años puede llegar hasta el 50% y a partir de los 40 años casi un 95% de infertilidad, ¿no? Lo mismo que el aborto clínico. Las causas de aborto, las tasas, perdón, de aborto aumentan a medida que avanza la edad, ¿no? Antes de los 30 años, 7 a 15% de tasa de aborto y a partir de los 40 años casi un 50% de abortos. Otro factor de riesgo de infertilidad es la obesidad. Los problemas de nutrición pueden afectar la fertilidad y los resultados dentro del embarazo, ¿no? Mujeres que tienen un índice de masa corporal más de 30 tienen más problemas de irregularidad menstrual, problemas de fertilidad, problemas anovulatorios. Es por eso que la dieta, el ejercicio, la disminución de peso aproximadamente en 5 a 10% del peso en mujeres obesas suele restaurar la ovulación y mejora las tasas de embarazo, ¿no? Otro factor de riesgo importante es el tabaquismo. Se ha encontrado asociación entre el consumo de cigarrillo y la reducción de la fertilidad en mujeres fumadoras, ¿no? Principalmente también afectando las terapias de reproducción asistida, ¿no? Mayor tasa de abortos, incluso en mujeres que son fumadoras pasivas, ¿no? Entonces, los componentes tóxicos que tiene el cigarro, pues, alteran la calidad de los folículos, ¿no? Se ha encontrado componentes del cigarro en lo que es los folículos ováricos, en mujeres fumadoras activas y pasivas, ¿no? Y esto que genera mayor daño en el ADN de las células del cúmulo ovárico, en diferencia de las que no fuman, ¿no? Entonces, 3 factores importantes, siempre hay que indagar sobre los antecedentes de la paciente. Ahora, cuando tenemos una pareja infértil, tenemos que hacer una evaluación completa, ¿no? No solo en antecedentes, sino en cómo es el ciclo menstrual, hábitos sexuales, es importante lo que les decía, ¿no? Tener relaciones sexuales 2 a 3 veces por semana. Es frecuente que vengan a la consulta pacientes que por motivos de religión o de temor, pues no tienen relaciones sexuales con mucha frecuencia, ¿no? O pacientes, como les dije, que es algo muy clásico, ¿no? El estilo de vida
el trabajo de muchos varones que salen de la ciudad genera también problemas en el hábito sexual, ¿no? Indagar siempre sobre antecedentes de embarazos anteriores, cirugías previas, antecedentes familiares, factores tóxicos y el uso de fármacos. Cuando evaluamos a la mujer tenemos que investigar dos aspectos básicos. Hay que tener certeza de la ovulación y dos, tenemos que tener certeza de la integridad anatómica y funcional del útero y de las trompas, ¿no? Y en el caso del varón tenemos que tener un estudio de espermatograma, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Si recuerdan los factores que hablábamos al inicio, pues tenemos que evaluar los mismos 4 factores, ¿no? Y esto es algo que se hace casi siempre cuando viene una pareja infértil, ¿no? O sea, ya tienen el diagnóstico, son una pareja de menos de 35 años, relaciones sexuales frecuentes, no usan ningún método y después de un año no han podido quedar embarazados, hay que hacer evaluación. Historia clínica, examen físico, evaluación preconcepcional, pero básico, tengo que evaluar pues los 4 factores, ¿no? Factor ovárico, ¿cómo lo evalúo? Tengo que ver si la paciente tiene baja reserva ovárica. ¿Cómo hago eso? Hormona antimuleriana, puedo hacer también un dosaje de FSH más estradiol, pero claramente la hormona antimuleriana es mucho mejor. O puedo valorar con un conteo de folículos centrales a través de una ecografía transvaginal, ¿no? El conteo de folículos centrales de preferencia se realiza los primeros días de la regla o los primeros días pasando la regla. Al inicio del ciclo menstrual es la mejor fecha para contar folículos. Disfunción ovulatoria, que haya un problema de ovulación, ¿no? Claramente. ¿Cómo hago un test de función ovulatoria? Con una medición sérica de progesterona, ¿no? Niveles bajos de progesterona indicarán que la paciente pues no está ovulando, ¿no? Factor tubárico. ¿Cómo evalúo la trompa? Histerosalpingografía, ¿ya? Histerosalpingografía. ¿Y cómo evalúo el factor uterino? ¿Cómo está el útero? Ecografía transvaginal, histerosonografía, histeroscopía para ver pólipos o histerosalpingografía. También me ayuda. ¿Y cómo evalúo al varón? Con un espermatograma, ¿no? Un análisis de semen. Todas las parejas que están buscando un embarazo deben pasar por un asesoramiento, ¿no? Y bueno, la famosa consulta preconcepcional. Entonces, las consultas antes del embarazo ayudan a disminuir los efectos adversos en la salud de la mamá, del feto y del recién nacido, ¿no? Mejorando lo que es factores de riesgo modificables, educando a las pacientes y educando para maximizar la fertilidad, ¿no? Incluido el momento y la frecuencia de las relaciones sexuales. ¿Qué es lo que debemos ver siempre y tener cuidado en una paciente que tenga alguna condición que pueda afectar su embarazo? Ver condiciones médicas, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, la diabetes. Recordemos que si tenemos una paciente que quiere embarazarse y es diabética, hay que explicar que tiene mayor tasa de anomalías congénitas y complicaciones asociadas al embarazo, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer con esa paciente? Antes de que se embarace, recomendarle que tenga una hemoglobina glicosilada menos del 6.5%. Esto va a reducir el riesgo de anomalías congénitas, ¿no? Importante que la paciente se mantenga euglicémica antes del embarazo y durante el embarazo, ya que los problemas de hiperglicemia durante el embarazo generan anomalías cardíacas o malformaciones congénitas en el bebé, ¿no? Pacientes hipertensas crónicas, mayor tasa de preeclampsia o RSIU, manejar bien la medicación, asesoramiento en lo que es medicamentos antes de que se embarace. Algunos medicamentos, por ejemplo, los IECA y los ARA2 están contraindicados en el embarazo, ¿no? Entonces, suspensión de los medicamentos si la paciente ya cogió embarazo y cambiar medicación durante el embarazo, ¿no?
Pacientes hipotiroideas no tratadas tienen más riesgo de abortos espontáneos, preeclampsia, parto prematuro, DPP, muerte fetal. Tenemos que hacer el tratamiento para que mantenga niveles óptimos de hormonas tiroideas, ¿no? Pacientes con cirugía bariátrica, ¿qué es lo que tenemos que indicarles? Los primeros 12 a 24 meses suelen tener una pérdida rápida de peso, ¿no? Durante este periodo es recomendable que no se embaracen, ya que puede haber efectos en el crecimiento fetal, ¿no? Darle anticonceptivos a una paciente que se ha hecho la cirugía bariátrica durante este periodo, ya que estas pacientes van a tener problemas malabsortivos, ¿no? Recomendable utilizar métodos a largo plazo. Pacientes con desórdenes del humor, ¿no? Pueden tener más riesgo de problemas congénitos, alteraciones también del neurodesarrollo infantil, principalmente pacientes que usan antidepresivos, antipsicóticos, ya que estos aumentan las tasas de anovulación y disminuyen la fecundidad, ¿no? Pacientes con VIH recomendable que puede existir una transmisión vertical al feto. Deben tener una carga viral no detectable, idealmente antes de conseguir un embarazo. Pacientes con trombofilia, también tratamiento, tromboprofilaxis durante el embarazo, más riesgo de preeclampsia, ¿no? Y aborto recurrente también. Hacer una evaluación de este tipo de pacientes, ¿no? Con respecto a las personas que tienen ya un problema de fertilidad, ¿cómo evalúo la reserva ovárica? Ya lo había mencionado. Se puede hacer a través de la hormona antimoleriana o el conteo de folículos antrales, ¿no? Entonces, ¿en quién voy a pensar que puede tener problemas de reserva ovárica? Principalmente, pues, mujeres que sean mayores de 35 años, ¿no? En personas jóvenes es poco probable que tengan baja reserva ovárica, a menos que la paciente tenga antecedentes de ovarectomía, cirugía ovárica, que tenga endometriosis, enfermedades autoinmunes como la tiroiditis, la colagenopatías, mala respuesta a inductores de la ovulación y antecedentes familiares de infertilidad, ¿no? La reserva ovárica es un componente importante en la evaluación de fertilidad. No hay una prueba ideal, pero puedo hacer varios tipos de exámenes para ver reserva ovárica. Uno de ellos es hacer un dosaje de FSH en el tercer día del ciclo. Si este está a más de 10, eso se considera anormal, ¿no? Me consideraría baja reserva ovárica. Segundo, puedo hacer un dosaje de estradiol en el tercer día del ciclo y debería tener valores entre 60 y 80 picogramos por decilitro, ¿no? Tercero, un dosaje de LH, el cual debería estar menos de 5 o una relación FSH-LH más de 2, me indica también baja reserva ovárica. Un historial de respuesta deficiente a la estimulación de fertilización in vitro, ¿no? Menos de 4 ovocitos al momento de la extracción del óvulo. Eso significa que si tengo una paciente a la que se está sometiendo a un tratamiento de FIP y le estamos estimulando para poder obtener sus óvulos, si a pesar de haberla estimulado con pastillas, con ampollas, solo agarro menos de 4 óvulos, eso es considerable también como baja reserva ovárica, ¿no? Otra forma de evaluar la reserva ovárica, conteo de folículos centrales. ¿En qué consiste? Hago una ecografía transvaginal en la que cuento pues el número de folículos, ¿no? Como vemos acá, esta primera imagen veo 6 folículos, ¿no? Y del otro ovario tiene 5 folículos. 5 más 6, 11. Eso es un indicador de buena reserva. Acá abajo, ¿qué es lo que veo? Igual, 2, 4, 6, 7 folículos, ¿no? Buena reserva ovárica, ¿no? ¿Cuándo se debe hacer el examen de conteo de folículos centrales? La mejor fecha, tercer día del ciclo, iniciando el ciclo menstrual, ¿no? También puedo medir volumen ovárico, pero el conteo me ayuda mucho más con lo que es la reserva ovárica, ¿no? ¿Cuándo considero que hay baja reserva ovárica? Si cuento menos de 6 folículos, sumando ambos ovarios, ¿ya? O si el volumen ovárico es menos de 3 centímetros cúbicos. Por ejemplo, estas imágenes, ¿no? ¿Notan?
un ovario pues prácticamente blanco, ¿no? Hiperecogénico, veo apenas 2 folículos por acá. Claramente esto es baja reserva ovárica, ¿no? Otra forma de evaluar la reserva ovárica, hormona antimülleriana. Ventaja de la hormona antimülleriana frente a todos los exámenes que hemos visto anteriormente, lo puedo tomar en cualquier día del ciclo menstrual, no importa, ya que la hormona antimülleriana me evalúa folículos primordiales, folículos primarios, no me va a evaluar los folículos que están por ovularse. Entonces, se puede hacer en cualquier momento del ciclo menstrual, ¿no? ¿Cuándo considero un valor de hormona antimülleriana baja? Cuando está por debajo de 1 nanogramo por mililitro. Siguiente factor, evalúo la trompa. ¿Cómo evalúo la trompa? Con una histerosalpingografía. Este es un examen de histerosalpingografía, ¿no? Es un rayos X, pero de útero y trompas, ¿no? Entonces, como vemos acá, se introduce un contraste hasta el útero y el contraste se dispara y en ese momento se toman las placas, las radiografías, ¿no? Tiene una sensibilidad aproximadamente del 90%, una especificidad también similar para detectar problemas de obstrucción tubárica, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, de unas trompas permeables normales, ¿no? Vemos cómo el contraste pasa por su trompa izquierda y cae al peritoneo normal, trompa derecha y cae al peritoneo, ¿no? Esa es una histerosalpingografía normal. Otra forma de evaluarlo es con la laparoscopía con cromotubación, ¿no? Esto principalmente cuando una histerosalpingo nos sugiere que hay una obstrucción tubárica, podríamos confirmarlo también por laparoscopía, ¿no? La cromotubación es un estudio en el que es similar a lo que hacemos, solo que en vez de introducir un contraste, estamos inyectando azul de metileno a través del cuello uterino. Y el azul de metileno tiene que salir igual por las trompas hacia el peritoneo. Y como estamos con la cámara de la laparoscopía, podemos verlo, ¿no? Este es un ejemplo de una histerosalpingografía normal. Vemos, ¿no? Cómo entra el contraste, sale por una trompa, por la otra, ambas permeables. Lo único llamativo es este tabique dentro del útero, ¿no? Este es un útero bicorne, ¿no? Útero bicorne, pero trompas permeables. Y esta imagen de la derecha claramente es una obstrucción tubárica bilateral, ¿no? Vemos que entra el contraste y se almacena en el útero, no sale a ningún lado, ¿no? Acá está obstruida, por el otro lado obstruida, ¿no? Esta es una histerosalpingografía con obstrucción tubárica bilateral. Y esta es la cromotubación, lo que les mencionaba. Estamos operando por laparoscopía y inyectamos azul de metileno, ¿no? A través del cuello uterino y vemos cómo esta trompa bota el azul y la trompa derecha bota el azul de metileno, ¿no? Una señal de obstrucción tubárica. Ya. ¿Cómo evalúo el factor masculino? A través de un espermatograma, ¿no? El examen de espermatograma requiere algunos requisitos. Uno de ellos es la abstinencia sexual. El varón tiene que no haber tenido relaciones sexuales por lo menos 3 días. Para obtener un valor pues óptimo o adecuado, ¿no? Idealmente en casos de algún tipo de problema se debe repetir la prueba de espermatograma 3 meses después del análisis inicial, ¿no? Lo que confirmaría algún tipo de alteración dentro de muestra de espermas, ¿no? ¿Qué es lo que se estudia en el espermatograma? Movilidad, morfología y concentración, ¿no? Cuando hay una alteración de la movilidad, eso se llama astenosospermia, ¿no? Astenospermia o astenosospermia. Cuando hay una alteración de la morfología, como veo acá, ¿no? Un espermatozoide con 2 cabezas, con 2 colas, ¿no? Sin cola. Ya esa es una teratosospermia, alteración de la morfología de los espermatozoides. Y una alteración en el número de espermatozoides, oligosospermia cuando hay poquitos, asospermia cuando no hay espermatozoides, ¿no? Entonces, según la OMS, estos son los valores normales, ¿no? El volumen que debe eyacular debe ser entre 1.5 y 6 mililitros. Si hay menos de ese volumen, hipospermia, ¿no? Hipospermia.
El pH del semen es alto, es alcalino, debe estar entre 7.2 y 8.0. La concentración de espermatozoides debe ser más de 15 millones por mililitro, entre 12 y 15, ¿no? Menos de ese valor considero una oligospermia. Y una asospermia si no hay ningún espermatozoide en la muestra. Conteo total de espermatozoides más de 39 millones por eyaculación, no por mililitro. Movilidad lineal progresiva, debe moverse más del 32% de espermatozoides, y movilidad total entre progresivos y no progresivos debe ser más del 40%, ¿no? Una anomalía de esos valores por debajo, eso se considera una astenosospermia. La morfología normal debe ser más del 4%, ¿no? Que sean normales. Si es menos del 4%, eso se llama teratosospermia, ¿no? Que sean viables, que estén vivos, ¿no? Más del 58% de espermas tienen que estar vivos. Si es que esto está alterado, se llama necrosospermia. Y los leucocitos deben ser menos de 1 millón por mililitro. Si esto está alterado, leucosospermia, ¿no? Cuando hay infecciones o prostatitis, ¿no? Acá vemos, por ejemplo... It's an incredible sperm sample. Almost all the sperm are moving. Acá notamos, ¿no? Al inicio, esta es una muestra de espermatograma, todos los espermatozoides moviéndose de forma normal. Y estos están dormidos, ¿no? Todos dormidos excepto unos poquitos. Esto será una astenosospermia, ¿no? ¿Notan? Una muestra, ¿cuántos se mueven? 3 nomás. Astenosospermia, ¿no? Problemas de fertilidad, pues también. Otro ejemplo. Notamos, lado derecho, espermatozoides bien, buena cantidad, se mueven bastante. Lado izquierdo, 2 se mueven poco, ¿no? Astenosospermia con oligosospermia, ¿no? Acá vemos otra muestra. Se mueven normales acá, ¿no? Bastante buen número. Esta es una muestra adecuada de espermatograma. Y acá vemos un caso de teratosospermia, ¿no? Un espermatozoide con 2 cabezas, ¿no? Esto es un caso de teratosospermia, ¿no? Entonces, los problemas de espermatogramas también son frecuentes y también se debe evaluar al varón, ¿ya? Los mismos valores según la COG, no hay ningún cambio para que consideren lo que es normal. ¿Cómo evalúo el factor uterino? Tengo que ver, el factor uterino quiere decir que hay un problema entre el útero, ¿no? Anomalías uterinas como miomas submucosos, pólipos, adherencias causan problemas de fertilidad en un 15%, ¿no? La histeroscopía es el gol estándar para ver la cavidad uterina, pero también debo hacer una histerosalpingo, ecografía transvaginal y una histerosonografía, que son parte del diagnóstico inicial, ¿no? Ecografía transvaginal, fecha ideal también, segundo o quinto día de la regla, ¿no? ¿Qué problemas puedo encontrar que causen infertilidad? A través de la histeroscopía, pólipos endometriales, sinequias o adherencias, pacientes que han tenido legrados previos, miomas submucosos, adenomiosis, ¿no? También pueden producir problemas de fertilidad, ¿no? Otra forma de evaluar cómo está el útero es a través de una laparoscopía, ¿no? Me podría ayudar a ver cómo están las trompas, ya lo habíamos visto, principalmente en casos de sospecha de obstrucción tubárica, ¿no? ¿Cuándo debemos realizar una laparoscopía? Cuando tenemos una histerosalpingo que señala obstrucción tubárica, sobre todo si es proximal. Cuando se evidencia patología tributaria, tratamiento quirúrgico, por ejemplo, encuentro hidrosalpinx, ¿no? El líquido en la trompa, tengo que operar para que pueda embarazarse. De manera relativa, cuando hay casos sospechosos de endometriosis, cuando la paciente ha sido estimulada con coito dirigido, inseminación intrauterina y no ha habido resultado, o si tuvo cirugías previas, también debo acompañarlo de una laparoscopía. Y esto es algo muy frecuente, ¿no? Pacientes con cirugías previas, ¿no? Cesáreas previas, apendicitis, peritonitis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar?
adherencias en toda la parte pélvica. ¿Y qué es lo que genera la adherencia? Noten esto, ¿no? Como estas adherencias alteran la trompa, la forma normal de la trompa y generan una obstrucción tubárica, ¿no? También generan inflamación de toda esa zona, dificultando las tasas de embarazo, ¿no? Otra cosa que podemos ver en la laparoscopía es esto, ¿no? Implantes endometriósicos, ¿no? La endometriosis, como ven, inflama toda la región pélvica. Ese proceso inflamatorio altera la calidad de los óvulos y también altera la anatomía normal. De esa forma causa infertilidad, ¿no? Otras pruebas hormonales que podemos pedir no son siempre del parte de la evaluación inicial, pero en pacientes que tengan sospecha, tenemos que hacer dosajes de prolactina, hormonas tiroideas o de andrógenos, ¿no? Hay otras pruebas que se piden, como el test postcoital, la biopsia de endometrio, anticuerpos antiespermáticos, test de clamidia, ¿no? Ecografía 4D, no deben solicitarse ya que no hay mucha correlación con la probabilidad de embarazo. Pero todos los exámenes que hemos visto de los factores, sí. Ahora, ya han visto que tienen una pareja infértil, ya han buscado las causas, ya saben cuál es la causa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? 2 tipos de tratamiento. Tengo tratamientos de baja complejidad y de alta complejidad. Los de baja complejidad son 2. Tengo el coito dirigido o la inseminación intrauterina, ¿no? Coito dirigido, estimulo a la paciente, o sea, la hago ovular y le digo qué días debe tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Y cómo es la inseminación intrauterina? También estimulo a la paciente, la hago ovular, pero en vez de decirle ten relaciones tal día, nosotros mismos colocamos o inseminamos con los mejores espermatozoides de la pareja, ¿no? Esa es la inseminación. Requisitos para una inseminación intrauterina: comprobar que las trompas estén permeables, ¿no? Ya que es un tratamiento en el que sí o sí al ovular tiene que pasar la trompa y llegar finalmente al útero, ¿no? 2, que la paciente tenga una reserva ovárica adecuada. La edad y el tiempo de infertilidad también son importantes. Inducción de ovulación satisfactoria. Y en estos casos es importante el espermatograma, que la concentración de espermatozoides esté por encima de 3 millones, que haya espermatozoides móviles después de una capacitación y que la teratosospermia sea no inferior al 4%, ¿no? Entonces, que no haya un problema masculino severo, esa es la principal indicación, ¿no? Entonces, ¿en qué casos inseminar? Infertilidad masculina, cuando hay incapacidad para depositar semen en la vagina. Hay disfunciones sexuales, eyaculación precoz, vaginismo, impotencia. Y esto es algo frecuente, o sea, no es algo en realidad alejado, ¿no? Lo que les decía, hay personas que tienen temor a veces a las relaciones sexuales, mujeres que tienen temor por dolor. ¿Cómo se llama eso? Vaginismo, ¿no? La eyaculación precoz, hay parejas varones que finalmente eyaculan, ni siquiera logran la penetración y ya han eyaculado. Claramente ahí hay un problema para transportar los espermatozoides al útero, ¿no? Entonces, en estos casos es que la inseminación intrauterina es muy efectiva, ¿no? Oligoastenoteratosospermia leve, ¿no? O sea, problemas de esperma, pero leve a moderado, pero que tenga un recuento mayor de 3 millones. Casos de infertilidad femenina en las que hago inseminación intrauterina, problemas cervicales, ¿no? Tuvo una sinequia, una adherencia a nivel cervical, pues muy indicada la inseminación. Casos de endometriosis grado 1 o 2 con permeabilidad tubárica, ¿no? Disfunciones ovulatorias, pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico y que tengo que generar una estimulación que ovulen de forma normal, va muy bien con inseminación intrauterina, ¿no? Problemas de causa desconocida, no siempre se puede dirigir con la inseminación intrauterina, ¿no? La inseminación es mucho más útil que el coito dirigido en este tipo de casos. Y factores inmunológicos, ¿no? De la pareja. Entonces, una inseminación es esto, ¿ven? O sea, estimulo a la paciente, o sea, la hago ovular, pero cojo los mejores espermatozoides después de haberlos centrifugado, capacitado, y a través de un catéter los coloco dentro del útero, ¿no? Entonces ya como yo he visto, le he hecho un seguimiento ovulatorio, ya ovuló,
ese día que ovula, pues le coloco los espermatozoides buenos, ¿no? Y debería fecundar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las terapias de alta complejidad? Como alta complejidad tenemos lo que es la fertilización in vitro y la inyección espermática intracitoplasmática llamada ICSI, ¿no? El FIP es lo más frecuente. ¿En qué casos hacemos FIP? Obstrucción tubárica bilateral. Si las dos trompas están obstruidas, no puedo hacer una inseminación, tengo que hacer un FIP. Casos frecuentes, salpingectomía bilateral, ¿no? Algo muy frecuente que les comentaba anteriormente a algunos chicos, tuve 2 hijos, me ligué las trompas en mi segunda cesárea, pero me separé de mi esposo y años después conocí a otra persona y él quiere tener un hijo conmigo, pero ya estoy ligada de las trompas, o sea, mis 2 trompas están ligadas. ¿Qué tratamiento debe hacerse en ese caso? Una fertilización in vitro, ¿no? Porque tiene una obstrucción tubárica bilateral, ¿no? También es frecuente pacientes que han tenido, por ejemplo, embarazos ectópicos, ¿no? Me dio ectópico del lado derecho, izquierdo, me quedé sin trompas. ¿Puedo ser mamá? Sí, pero a través de una fertilización in vitro, ¿no? Un FIP. Cirugía tubárica fallida, una reanastomosis de trompa, ¿no? Le decía, ¿no? ¿Puedo juntar las trompas? Sí, hay operaciones para hacerlo, pero no son muy exitosas. Entonces, si eso falla, un FIP. Síndrome adherencial severo, oligoguanovulación, baja reserva ovárica. Baja reserva ovárica es casi siempre se debe ir a FIP esa paciente. Síndrome ovario poliquístico, endometriosis severas, grado 3 y 4, factor masculino moderado, severo, casos de infertilidad desconocida, que no hayan respondido a la inseminación intrauterina, o fallas al tratamiento de baja complejidad, ¿no? Ya le hice inseminación por 3 oportunidades y no pegó. ¿A qué paso? A un FIP, ¿no? 3 oportunidades se puede hacer una inseminación. Entonces acá vemos un ejemplo de cómo es un FIP. Un FIP es un procedimiento en el que primero voy a aspirar los folículos, los óvulos de la paciente, ¿no? Aspiro, entramos con una aguja y vamos a aspirar todos los óvulos que hayamos estimulado, ¿no? En el laboratorio esos óvulos se fertilizan con el esperma de su esposo y se forman embrioncitos, ¿no? Esto ya es la ICSI, colocar directamente el espermatozoide dentro del óvulo, ya lo vamos a ver ahorita. Pero una vez que ya he fecundado, ¿qué es lo que voy a obtener? Embriones, ¿no? Entonces, habré cogido 4, 5, 7 embriones y ese embrión ya formado, ¿qué es lo que hago? Lo coloco dentro del útero, ¿no? O sea, ya no coloco espermatozoides, coloco ya un embrión formado. Y listo. Se espera eso, el embrión que crezca, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, óvulos y que están siendo fertilizados, ¿no? Y acá empieza a crecer, ¿no? ¿Noto? Las células se van dividiendo. A los 3 días ya hay 8 células aproximadamente que se van agregando y empiezan a formar una bola compacta que llamamos módulo. Se empieza a diferenciar y se forma el blastocisto, que es lo que será el futuro embrión. Blastocisto el 5.º día. Entonces, ¿a qué día se suele transferir los embriones? En estadio de blastocisto, ¿ya? Son con 5 días. De 5 a 7 días son los embriones que se transfieren. Entonces, en ese estadio se transfiere dentro del útero de la mamá, ¿no? Ahora, ¿cuándo hacer un ICSI? Cuando el factor masculino es muy severo, ¿no? Tiene muy pocos espermatozoides después de haber una capacitación, o sea, menos de 1 millón. Menos del 4% son normales, o sea, tiene bastantes espermas pues anormales, o el paciente tiene una azospermia obstructiva, es decir, expulsa líquido seminal, pero ningún espermatozoide, ¿no? Y es frecuente en personas que tienen quistes del epidídimo, torsión testicular, pacientes que han sido, juegan algún tipo de deporte y han tenido lesión a nivel testicular, suelen tener a veces azospermia obstructiva, ¿ya? O principalmente por problemas del epidídimo.
Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Biopsias testiculares o aspiración de epidídimo, y los pocos espermatozoides que se junten, como son preciados, esos son los que se inyectan a través del ICSI, ¿no? Imposibilidad de recoger la muestra, por ejemplo, pacientes con paraplegia, estado de coma, impotencia, ¿no? O cuando falla el FIP, se pasa a un ICSI, ¿no? Entonces, ¿qué es un ICSI? Acá vemos dos ejemplos, ¿ya? Acá vemos cómo aspiran el espermatozoide y con una micropipeta se inyecta dentro del óvulo el esperma, ¿no? O sea, lo que haces es llevar el espermatozoide dentro del óvulo. ¿Por qué? Porque hay pocos espermas, pocos buenos, ¿no? Va creciendo. Acá igual, ¿no? Vemos acá de este lado un espermatozoide ahí andando y es aspirado. Eso. Se aspira, ¿no? Claro, todo esto es microscópico, ¿no? Aquí hay un óvulo. Se pone el reductor para que no se mueva el óvulo. Ahí lo vemos. Eso. Ahí está. Y como es espermatozoide, gracias a una aguja, se inyecta dentro del citoplasma del óvulo, ¿no? ¿Notan? Inyección intracitoplasmática o ICSI. Se deja ahí, listo. Se espera que se fecunde, ¿no? Todos estos son tratamientos de fertilidad, ¿no? Entonces, ya saben, tienen una pareja infértil, evalúen los 4 factores: ovárico, tubárico, uterino y masculino, ¿ya? Y en vista de cuál es el problema, opten por un tratamiento de baja complejidad o de alta complejidad, ¿no? ¿Qué fármacos son utilizados en reproducción? Inductores de la ovulación, ¿no? Uno de ellos ya lo vimos, era el letrozol. Es un inhibidor de la aromatasa, ¿no? Muy útil en casos de SOP. Tiene un bajo costo, una tasa de embarazo similar a usar gonadotropinas. Dosis de 2.5 a 5 miligramos por día por 5 días, ¿no? El protocolo extendido suele ser hasta 10 días. Tengo que hacer, cada vez que yo estimulo a una paciente, tengo que hacerle un monitoreo ecográfico, ¿no? Cómo van los óvulos, están creciendo, no están creciendo. Y cuando ya están creciendo, es decir, tengo un folículo que mida más de 18 milímetros, o sea, uno que esté por ovular, le tengo que administrar HCG, hormona gonadotropina coriónica. Esto, ¿qué va a generar? Gatillar la ovulación, ¿no? O sea, estimula la ovulación. Eficacia de ovulación, un 80%, y de embarazos, 20% por ciclo, ¿no? Tiene mejor tasa de embarazo que el citrato de clomifeno. ¿Cómo se hace una estimulación con letrozol? Empiezo el segundo día de la regla, ¿no? Segundo, tercer, cuarto, cinco, sexto día. La dosis depende de lo que necesite la paciente, ¿no? 2.5 o 5 miligramos. Y después de eso, ¿qué hago? Todo lo que está marcado, debo hacer un seguimiento folicular, ¿no? Al sexto día, al noveno día, al 11º día, tengo que ver cómo va el crecimiento de los folículos. Y si encuentro uno que mida más de 18, que eso puede pasar aproximadamente el día 11, le coloco una ampolla de HCG, 5.000 unidades internacionales. ¿Y eso qué va a generar la HCG? Que se produzca la ovulación. Entonces, el día 14, ¿sabe qué, señora? Si hago un coito dirigido, tenga relaciones sexuales 13, 14, 15, señora, y debería embarazarse, ¿no? O si hago una inseminación intrauterina, ¿sabe qué? Venga el 14, y ya para el 14 he cogido los mejores espermas y insemino, ¿no? Y una prueba de embarazo 2 semanas después debería salir positiva, ¿no? Citrato de clomifeno, ¿no? ¿Cómo actúa? Principalmente se une a los receptores estrogénicos del hipotálamo, ¿no? De esta forma inhibe o genera un bloqueo del feedback negativo del estradiol, ¿no? Por lo que estimula la secreción de GnRH, y la GnRH va a estimular la producción de FSH, ¿no? O sea, bloquea el receptor de hipotálamo y eso hace que produzca más GnRH, ¿no? También es vía oral, dosis bajas, se inicia con 50 miligramos al día por 5 días.
máximo 150 miligramos por día. No debemos pasar 750 miligramos por ciclo, ya que existe riesgo de toxicidad. Misma forma de utilizarlo, ya hacer seguimiento ovulatorio hasta que encuentre uno de 18 milímetros y le gatillo la ovulación. ¿Cómo se usa? Igualito que el letrozol. Y gatillo la ovulación con HCG. Otra forma de estimular, gonadotropinas, ¿no? Lo que les mencionaba, tenemos las menopurinas, las gonadotropinas menopáusicas humanas. Tenemos la FSH recombinante o la LH recombinante, que son sintéticas. ¿Cuál es su principal función? Pues son gonadotropinas, estimulan el crecimiento de los folículos, ¿no? Análogos GnRH también puede utilizar, evitan el pico endógeno de LH, generan una liberación inicial de gonadotropinas, ¿no? Y los antagonistas GnRH generan un bloqueo reversible del receptor de GnRH sin activarlo, ¿no? Otro medicamento que usamos, la HCG, la gonadotropina coriónica humana, desencadena la ovulación, ya que es similar a la LH, ¿no? ¿Cuándo desencadena la ovulación? 36 horas tras la administración. Entonces, cuando generamos una estimulación de la paciente para que ovule, existe un problema que es a veces complica la vida, ¿no? Como el síndrome de hiperestimulación ovárica. Esto es por una respuesta exagerada del ovario a los tratamientos de fertilidad, ¿no? No es tanto con los medicamentos orales, más es cuando usamos gonadotropinas endovenosas, ¿no? O intramusculares. Pero es un problema que es similar a un shock. Aumenta el tamaño de los ovarios, hay extravasación de líquido hacia los tejidos a tercer espacio, por lo tanto genera edemas. Edema pulmonar es lo más complicado. Hinchazón del abdomen, leucocitosis, edemas en abdomen, ¿no? Factores de riesgo para un SHU, o sea, un síndrome de hiperestimulación ovárico, que sea una mujer joven, menos de 30 años, que tenga bajo peso corporal, que tenga síndrome de ovario poliquístico, niveles elevados de estradiol, número de folículos elevados de tamaño intermedio, instauración del embarazo y mayor riesgo si este es múltiple, y mujeres que han desarrollado hiperestimulación en ciclos previos, ¿no? El gatillar a veces con HCG, después de haber estimulado a la paciente, genera la liberación del factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Y esto qué genera? Una proliferación del endotelio y una angiogénesis, ¿no? Esto va a liberar óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, lo que va a generar también aumento de la permeabilidad vascular y una vasodilatación periférica, ¿no? Esta vasodilatación va a generar extravasación hacia tercer espacio, hacia otros órganos, y me va a generar derrame pleural, lo que va a desencadenar distrés respiratorio, ascitis, problemas a nivel hepático, hipercoagulabilidad, tromboembolismos, y a nivel renal pues me va a generar una insuficiencia renal aguda, ¿no? El síndrome temprano es entre 3 y 7 días y el tardío entre 12 y 17 días, ¿no? Entonces, si notan esta fisiopatología, ¿a qué se parece? A un shock, ¿no? A un shock. Entonces, los síntomas que pueden ser son iguales, como un shock. El leve, pequeña distensión abdominal, dolor abdominal leve, y el ovario es menos de 8 centímetros. El moderado, el ovario va entre 8 y 12, pero ya empieza a tener ascitis, náuseas, vómitos. El severo ya es el que viene con oliguria, hemoconcentración, hiponatremia, trastornos de la coagulación, hidrotórax, derrame pleural. Y el ovario está más de 12. Y el crítico, cuando tenemos ascitis a tensión, hidrotórax severo, hematocrito más del 55%, leucocitosis, fallo renal, accidente tromboembólico, síndrome de estrés respiratorio del adulto, ¿no? Genera un shock y a veces ha generado muerte. Entonces, el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Se tiene que hacer fluidoterapia, paracentesis para bajar la ascitis a tensión, manejo de las complicaciones como la falla renal, el tromboembolismo, oxigenoterapia en casos de síndrome de estrés respiratorio y una cirugía en caso de que los quistes se rompan, ya que pueden generar hemoperitoneo, ¿no? Como vemos acá, folículos muy estimulados, rodeados de líquido, ¿no? De ascitis, ¿no? Entonces, manejo de shock, ¿no? Fluidoterapia básico a la cabeza. Gracias. ¿Alguna consulta sobre este tema?